El ministerio de Jesús fue impresionante. Se encontró con muchas cosas que hacer, muchas personas, muchos enfermos, muchas personas para alimentar, pero siempre nos deja una enseñanza su ministerio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte, Josué Campo, aquí esperando que estés muy bien. Y el día de hoy traigo una lectura en Lucas capítulo 17 y quiero tomarme algunos versículos para leer, versículo 11 al 19, y dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este relato me encanta porque me hace entender de que muchas veces el hecho de ser agradecido es muy importante. Hay un poder muy grande en la gratitud. Hay algo que mueve la mano de Dios cuando una persona es agradecida por las cosas que tiene, por las cosas que Dios hace o por las que no tiene también, por las pruebas, por las dificultades. Uno puede vivir en la gratitud a pesar de las circunstancias que está atravesando. Uno no necesariamente debe tener todo bien para ser agradecido. Uno puede agradecer aún por las pequeñas cosas, por la lluvia, por el sol, por el trabajo. Hay tanto para agradecer. Y la gratitud es algo que nos acerca, nos ayuda, nos alinea con el corazón de Dios. Y aquí vemos la historia de estos 10 hombres. 10 hombres que tenían lepra. La lepra en los tiempos bíblicos era algo incurable, que no tenía ningún paliativo, que no tenía ninguna solución, solamente esperaban la muerte. Y esta muerte iba a ser muy drástica, muy fea, muy triste, muy solitaria, porque las leyes del Antiguo Testamento dictaminaban que la persona que tenía lepra debía vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento, fuera del donde se encuentre la gente, ellos debían vivir afuera. No podían vivir dentro con los demás. Y esa enfermedad poco a poco iba destruyendo el cuerpo, iba destruyendo las orejas, se les podían caer, la nariz, los dedos, las manos, los pies, se les iba destruyendo poco a poco la carne, se iba dañando, deteriorando de tal manera que iban a quedarse sin nada. Y en un momento iban a tener que morir. Y quizás la muerte de ellos iba a ser lo más triste. Nadie podía tocarlos como para darles una sepultura algo digna, sino que simplemente se les echaba arena o tierra y piedras encima y ese cuerpo quedaba donde él caía. No necesariamente iba a ser sepultado, sino que iba a quedar ahí donde él fallecía, él iba a quedar ahí, su cuerpo iba a ser enterrado, tal vez ponerle algunas especies para que no agarre mal olor y dejarlo ahí sepultado en ese mismo lugar. Qué triste la vida de un leproso. No podían trabajar, no podían tener acercamiento hacia las personas, por lo tanto tenían que alejarse de su familia. Quizás tenían hijos cuando no tenían lepra, pero sus hijos tienen que haberlos abandonado y dejado a un lado. Esta enfermedad era muy triste, muy deprimente. Usaban una campana para que la gente que estaba sana no se acercara a ellos. Y cuando sepan que estaban sonando la campana, sabían que estaba cerca un leproso y debían agarrar por otro camino. No podían ir por el mismo camino que ellos iban. Era una situación muy dura para ellos, muy difícil. Y quizás habían escuchado la fama de Jesús. Habían escuchado que Jesús sanaba gente, hacía caminar a paralíticos, daba vista a los ciegos y un sinnúmero de cosas más. Y por eso es cuando lo ven a Jesús, se paran de lejos, porque no podían acercarse a la gente. Y les dice, Jesús, ten misericordia de nosotros. Claman por misericordia al autor de la vida. Claman a la persona indicada, aquel que les podía dar la sanidad, aquel que quería que sus vidas recobren la vitalidad y que recobren la
el acceso o tener contacto con su familia y la sociedad. Y Jesús está dispuesto a darles esta sanidad. Y les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Porque esa era una ley del Antiguo Testamento. En Levítico se nos muestra de que justamente eso tenían que hacer, demostrarse ante el sacerdote para ser limpios. No que el sacerdote los vaya a limpiar, sino que el acto de obediencia ante el sacerdote iba a ser lo que les iba a ayudar. Y Jesús le dice, vayan, muéstrense al sacerdote y van a ser limpios. Y ellos van, y en el transcurso de que ellos van, quedan sanos de la lepra. Increíble. Mucho tiempo padecieron de esta lepra, de esta enfermedad sin salida, sin solución, de esta situación que les acarreaba solamente la muerte. Y yo me pongo a pensar en mi vida y en nosotros, porque nosotros vivíamos así, tal vez no con una lepra, no con una enfermedad física, pero sí con algo dentro de nosotros que nos estaba causando muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado estaba viviendo dentro de mí, estaba gobernando, estaba dominando mi vida. De tal manera que era como una lepra que me llevaba solamente a una perdición, que me llevaba solamente a un camino de muerte, no me llevaba a nada bueno. Y ese pecado iba a causar en mí la muerte espiritual, la separación total de Dios. La pena del pecado es la muerte y es la separación eterna en el lago de fuego, en el infierno. Pero qué bueno que yo me encontré, o Jesús me encontró en el camino. Y tuve que pedir misericordia y decirle al Señor que me salvara, que me diera vida eterna, que perdone mis pecados y que me limpie, tal como le pidieron estos hombres. Ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros, Jesús. Y estos hombres van, sanan, pero dice que los otros 9 desaparecieron de la historia. Solo vino uno, solo volvió uno a los pies del Señor. Solo vino uno agradecido, alabando y glorificando el nombre de Dios. Los otros 9 se fueron quizás a ver a su familia, quizás a buscar un trabajo, quizás a buscar alguna cosa, alguna diversión, algo que no podían hacer, querían hacerlo y seguramente tenían en su mente, apenas yo pueda sanarme, me voy a ir a tal lugar. Pero este hombre, cuando fue sano, lo único que hizo, dijo, voy a agradecerle a aquel que me dio la sanidad. Y sabes, también pensando en mi vida y tal vez en la tuya, lo que necesitamos hacer, nosotros que hemos sido sanados, hemos sido nuevas criaturas, hemos sido regenerados, transformados, vivificados, justificados. Lo único que podemos hacer es ser agradecidos. Darle gracias a aquel que nos dio la vida. Darle gracias al autor de la salvación. Darle gracias a aquel que logró algo que yo no podía hacer por más sacrificios que iba a hacer. No, no podía lograrlo, tener la salvación. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Solamente por la gracia de Jesucristo. Y me encanta la actitud de este hombre, porque dice que vuelve y se postra y viene glorificando a Dios, dándole gloria a Dios, dándole gracias. Qué hermoso cuadro de la salvación, de alguien que quiere por gratitud estar a los pies del Señor. No porque le están obligando, no porque lo hace por algún tipo de requisito que Jesús le dijo, cuando sean sanos vuelvan a mí. Él volvió automáticamente por su corazón de gratitud. Pero mira lo que le sucede a él por volver agradecido a los pies del Señor. El versículo 19 dice, y levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya no solamente iba a ser sano de la lepra, ahora involucraba una salvación interna. Iba a salvar su alma, iba a darle una esperanza de vida, no solamente que no muera el cuerpo, ahora sino que no muera el alma. Eso fue lo que se perdieron los 9 que se fueron por otro lado, que se fueron a hacer sus actividades. Los que no fueron agradecidos quizás siguieron siendo sanos de la lepra, pero no recibieron la salvación como aquel hombre que volvió agradecido. Él sí recibió la salvación. Él recibió algo más, un extra, un plus, algo diferente que el Señor tenía para él. No solamente la sanidad de su piel, sino la salvación de su alma,
la salvación de lo más precioso, lo más importante que tenemos. Porque este cuerpo a todos se nos va a terminar, se va a envejecer, se va a acabar, se va a caer el cabello, se va a caer la piel, pero el interno, eso es lo más importante. Y Jesús le da ese premio y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso. La gratitud es un acto muy grande, aunque solamente es una palabra pequeña. Gracias, 6 letras, pero sin embargo involucra algo mucho más grande. Cuando tú eres agradecido, tienes muchas bendiciones. Cuando no vives agradecido con Dios, pierdes esas bendiciones. Yo quiero animarte el día de hoy a ser agradecido con el Señor. Dale gracias por todo. Eso fue lo que dijo Pablo en Tesalonicenses capítulo 5, 18. Dad gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale gracias en todo. ¿Estás pasando un momento feliz? Dale gracias. ¿Estás pasando un momento triste? Dale gracias. ¿Estás pasando una prueba? Dale gracias. ¿Estás pasando un momento duro tal vez que no quisieras estar pasándolo? Dale gracias. Porque todo esto, todo lo que nos sucede proviene de Dios. No hay nada que se le escape de su control. Él está en control, pero dale gracias, porque Él va a transformar eso en una victoria. Él va a transformar eso que te aflige hoy en algo para mejorar tu vida, tu carácter, tu esencia, quién eres. Dale gracias. Te animo a ser agradecido con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.